A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 30 de mayo, el último jueves de mayo del año 2024, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la hora global. Y seguimos como algunos de los días de la semana en que estamos al aire con ustedes, más específicamente los jueves, tratando de ver algunos temas particulares, por un lado, que tienen que ver con la geografía humana y económica de nuestro país, también con algunos aspectos estratégicos que tienen relación con nuestro país, pero desde afuera, desde un punto de vista un poco más de ver el bosque, digámoslo así, que meternos en políticas internas o ese tipo de debates que no están en el objetivo, en el espíritu, ni en el ánimo de este programa. Simplemente tratar de acercarnos a ver el Uruguay como cualquier otro país al que podamos analizar desde la objetividad que da, ver sus fortalezas, sus debilidades y aquellas oportunidades a las que se ve sometido. En particular, con ese espíritu hablamos de la hidrovía relacionada más que nada con el río Paraná, luego profundizamos en el caso del río Uruguay, y hoy vamos a manejarnos con la presencia de Ricardo Barbosa, aquí en estudios, a quien damos la bienvenida, con otro aspecto de nuestra realidad geográfica, esta vez más orientados hacia el este que hacia el oeste. Bienvenido, Ricardo, primero que nada. Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, audiencia, y buenas tardes a toda la gente que tenemos atrás del vidrio, que nos está apoyando con la misma energía de siempre, que nos permite salir no solo al aire, sino también salir en imagen. Coincido contigo, antes mis saludos coloquiales, coincido con lo que acabas de decir. La idea que hablamos para presentar este tipo de notas, porque si bien interesan un montón de cosas que suceden en el mundo y que parecerían que no nos afectan, pero nos afectan, también hablar un poco de las cosas que tenemos más cerca, acá regionales, para no alejarnos tantos y poder ver nuestro entorno que también nos afectan. Como siempre digo, las críticas pueden ser destructivas o constructivas. Nuestra idea no es criticar, sino plantear las cosas como están, como hemos obtenido los datos, la información, que el oyente juzgue, que cada uno cree su opinión, pero a veces, como decía hablando con otra persona, a veces inevitablemente los hechos nos conducen a determinadas posiciones o situaciones que no las podemos negar. Entonces, ¿por qué coincido mucho con lo que decía Gustavo? Porque la vez pasada, cuando hicimos la hidrovía del río Uruguay, después recibí algunos comentarios, agradezco la información, agradezco los datos que se me enviaron. Ahora, lamentablemente esa información, esos datos que son muy constructivos, son muy difíciles de encontrar, porque cuando busqué información, hoy estamos en el mundo de la distancia mínima, debido a la informática, que prácticamente podemos estar al lado de cada persona, cada evento, de cada lugar. Sí, pero ese, como otros virus, a veces no nos afecta tanto de repente. No, ahí va, exactamente. Sí, yo ya tuve mis 3 gripes, ya me vacuné para evitar la cuarta. Pero, ¿a qué voy? Mucha de esta información que me había mandado no está en internet, no está vinculado. Yo le decía a Gustavo fuera de micrófono, entré a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores para buscar tema Laguna Merina, algunas cosas, y algunas actualizaciones son del 2019. Entonces, a veces se hace difícil, aunque hay gente que colabora. Entonces ahora cierro ese capítulo de mea culpa, porque entiendo de que es una carencia que tenemos y la asumo y tratamos de sobreponernos a eso.
Y saludar al que fue nuestro entrevistado, Fernando Bacotti, que ayer hizo el lanzamiento de su libro en el Complejo Magnolio. Un momento muy ameno para conocer algunas partes más. El Centro Cultural, el Círculo Cultural Azotea, que presenta su gente que lleva en la terraza de Aedo. Este viernes, o sea, mañana, va a tener un tema que va a exponer el doctor Marcelo de León Montañés, que habla de la historia de Maldonado en los tiempos de Juan Montañés de 1796 a 1838. Una perspectiva histórica. Exactamente, una perspectiva histórica local. Dentro de la próxima charla que va a ser por el 14 de junio, va a ir Fernando Bacotti a presentar su libro, y para la gente del Círculo Cultural Azotea, ya tengo apalabrado a Gustavo acá para ver si en julio podemos ir, y él presenta, acá hace una excelente presentación de varios temas, los medios, geopolítica, cómo se pasan esos medios. Agradecer al capitán Fernández, Álvaro Fernández, que me proporcionó mucho material sobre la Laguna Merín, que estuvo vinculado un tiempo, y al capitán Juan José Maceo, que integra la comisión de la Laguna Merín, la comisión mixta con Brasil de la Laguna Merín desde hace muchísimos años. Da clase en la empresa navegación transatlántica, da clases de transporte marítimo, y para los escucha que veníamos haciendo esos comentarios, de repente a alguno le viene a la mente lo que pasó en la comisión mixta de Salto Grande, Río Uruguay, Río de la Plata. Bueno, acá no vamos a tener este problema porque todos los integrantes son honorarios. Mirá tú. Igual estamos en un país donde a veces las idas y venidas de los vientos políticos hacen que incluso en algún momento se llegue a criticar justamente que algunos cargos sean honorarios, ¿no? Porque después siempre hay una doble mirada sobre ese tema. Claro. Pero eso ya no nos vamos a meter, no nos metemos en política interna del país. Sí es cierto que con estas visiones de pequeños aspectos de nuestra geografía económica, por llamarlo de alguna manera, con pequeños aspectos de aquellas funcionalidades que hacen a nuestro desarrollo como nación, en nuestro desarrollo sobre todo económico. Estamos yendo de a poco hacia mes a mes, acercándonos al gran concepto que me parece que en Uruguay es un debe, que es el hecho de tener primero una visión de país, para en base a una visión de país construir una hipótesis de país futuro, y en base a esa hipótesis de país futuro poder diseñar una estrategia realista. Todo esto hoy es ciencia ficción. Claro. Eso quería mencionarlo, no vamos a entrar en eso, pero sabemos que es ciencia ficción, sabemos que tan ciencia ficción como eso es, luego en una posterior etapa, entender nuestra geopolítica, y luego en una posterior etapa todavía, darle solución a esa, o dar respuesta a esas preguntas que siguen vivas. Siguen vivas, yo diría, desde hace mucho tiempo, pero en mi caso particularmente desde leer el Uruguay como problema de Metol Ferré, por ejemplo. Claro, a ver, lo que vos planteás es muy correcto, y nuestros escuchas podrían imaginar que lo que planteó Gustavo es la suma de varias partes. El Estado uruguayo, una visión del Estado uruguayo, una estrategia del Estado uruguayo, que sería la integración de varias estrategias y de varias visiones, porque aunque nuestro tamaño físico no es muy grande, pero tampoco es tan pequeño, porque hoy hablábamos, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, son países, son potencias. Luego de la Revolución Industrial, Inglaterra se convirtió en la gran potencia marítima del mundo y una de las potencias colonizadoras, pero no fue la única. No. Otra de ellas, de la que nadie después habló, porque obviamente pasó atrás del escenario, podemos decirlo de esa manera, es Holanda. Claro. Que tiene el tamaño, no sé, Tacuarembó y como Durazno, Tacuarembó y algo más. Sí. Entonces, ese tipo de problemas esas visiones, o prejuicios sobre nuestros tamaños es claro. Entonces, el Uruguay
nadie puede pensar una solución única, geopolíticamente hablando, para el Estado uruguayo, cuando los que viven contra el río Uruguay tienen una realidad. Los que viven en Rivera, Artigas, tienen otra realidad. Los que vivimos al sur tenemos otra realidad. Los que están en el centro otra realidad. Y esta realidad que vamos a hablar, lamentablemente, es de una de las zonas más perimidas del Uruguay, con mayores problemas en todos los indicadores, trabajo, población, hay 1 millón de hectáreas todavía sin explotar. Pero la visión que pretendemos dar, no solo de la Laguna Merín, sino lo que sería esa visión geopolítica que podríamos llamar un pedazo de territorio organizado, y ese pedazo de territorio organizado está vinculado por estos elementos hídricos, que es la Laguna Merín, la Laguna de los Patos, el puerto de Porto Alegre, la ciudad de Pelotas, toda esa zona que incluye parte del Uruguay, que lo vamos a ver y lo vamos a plantear ahora en las diapositivas, sería un todo. El problema es que no hay un pensamiento de un todo, sino que hay pensamiento de partes. Y al haber pensamiento de partes, las opiniones son diferentes y las actitudes son diferentes y las valoraciones son diferentes. Yo me había preparado para hacer una introducción, pero en realidad está perfecto como introducción lo que tú dijiste. Pero yo simplemente iba a hacer la referencia a que el ecosistema de la cuenca transfronteriza de Laguna Merín, además de un tesoro medioambiental, que no hay duda de eso, que une el sur de Brasil con el este de Uruguay, tiene todo el potencial para transformarse por sí misma, per se, en un polo de desarrollo integral desde cualquier punto de vista. Claro. Ofrece posibilidades de poner en movimiento un círculo virtuoso, económico, de mejora de calidad de los habitantes, basado en algunas producciones que estratégicamente están allí y van a seguir allí. Claro, por eso vos bien referiste ahora terminando, se sintetiza en lo que se llama cargas. Para nuestros escuchas, el próximo programa vamos a terminar con el Río de la Plata y después estuvimos hablando con Gustavo ya empezar a hacer un ciclo más vinculado a lo que es la economía, va a ser la logística. Vamos a hablar de lo que es una economía de guerra, porque se habla mucho, pero poca gente realmente sabe lo que es, porque les debemos el informe, vamos a decir, semestral de cómo está el conflicto de Ucrania, que hoy está en los titulares. Hoy está en movimiento, digamos. Claro. Así. Le pedimos ya a Felipe, si tú quieres, Ricardo, que ya algunas de las imágenes las empezamos a poner. Me refiero a Felipe Penades, el mago de la gráfica, según dijo Ricardo en algún momento. El rey de la gráfica. El rey de la gráfica. No lo cambies de rubro porque que Oscar no se ponga celoso. El mago te engaña. El mago te hace ilusiones. El mago es Oscar, sería Oscar Romero entonces. Bueno, pero a ver, ¿qué tiene de interesante? Estamos viendo ahora un mapa Latinoamérica, ahí abajo, donde está ubicado la Laguna Merín. Geopolíticamente hablando, para el Imperio de Brasil, en su lógica expansiva y de tener territorios, la Laguna Merín es el límite de aquel famoso tratado de San Ildefonso de 1977. Es verdad. Ahí quedó frenado la corona portuguesa en su expansión y en su anhelo por llegar al Río de la Plata, que lo había logrado con Colonia de Sacramento y ese pequeño campamento que habían encontrado en el Cerro de Montevideo cuando vienen primero los españoles. Ahí vemos entonces áreas de influencia de esa zona. Exactamente. Y para los que después les recomiendo que lo vean por YouTube, a nuestros escuchas, van a encontrar 2 mapitas donde tienen las áreas de influencia, tanto para el lado brasilero, que es el estado de Río Grande del Sur, como para el lado uruguayo, y tienen degradación de colores cuánto afecta el entorno. Pero vemos que se profundiza bastante en territorio brasileño, todo la afectación, la influencia, podríamos llamar comercial lo que pasa es que la geografía manda, y vos ahí tenés la Laguna Merín, la Laguna de los Patos, conexiones hídricas, los puertos. Entonces, toda esa zona, volvemos a lo que ya hemos hablado varias veces, el transporte de carga más barato es por el medio fluvial. Y vos dijiste una cosa que era el tema de producción de cargas. Cuando el presidente Mujica estaba en la presidencia y quiso sacar el puerto de Aguas Profundas, una de las cosas que él planteaba muy inteligentemente, porque el puerto de Aguas Profundas es un proyecto desde el año 1923-1920, él decía, la administración tiene que ser entre los 5 países que lo pueden aprovechar, que era Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia
y no me acuerdo si hay uno más. Los cuatro Mercosur y Bolivia. Capaz que Chile también. Entonces, ¿por qué? Porque si vos lo administrás, vos no vas a ir en contra, pero también es lo otro. Esos países podían darle las cargas a ese puerto de aguas profundas para que tuviera razón de existencia. Entonces, acá en la Laguna Merín, nosotros tenemos que, de la época de nuestra provincia cisplatina, cuando, y acá seguimos con la lógica geopolítica brasilera, los que van por la Rambla, les gusta ir por la Rambla, ven el faro en la Isla de Flores, ese fue pago por el Imperio Portugués. Sí, es verdad. Se llama el Tratado de la Farola, pero nada es gratis en la vida. En esa época, al principio del siglo XIX, tampoco. Yo te hago la farola, pero vos me vas a dar todo el río Yaguarón y me vas a dar toda la Laguna Merín. Ese fue el acuerdo. Y así fue. En un principio fue así, se sostuvo así, pero ya para más adelante, para 1851, cuando termina la Guerra Grande, Uruguay empeñado con Brasil, porque Brasil había apoyado económicamente a uno de los bandos, se habla de reafirmar este tratado. ¿Y quién es al que le tenemos que agradecer, que en el próximo capítulo vamos a hablar de él, que nos hayan dado la mitad del río Yaguarón y la mitad de la Laguna Merín? Al canciller Ceballos de la Argentina, que él sostiene que en 1909, cuando nosotros sentábamos a la playita, Ramírez, Esposito, Buceo, cuando estábamos mojando los piecitos, eso era agua argentina. No, ya habíamos cruzado la frontera, nos habíamos metido dentro del territorio argentino, y él argumenta que el Tratado de Río de la Plata, a principios del siglo XX, tenía que ser de esa manera porque Brasil lo había hecho de esa manera en el río Yaguarón y la Laguna Merín. El gobierno brasilero, como dicen, no lerdo ni perezoso, decide, en un acto de bondad, ceder la margen occidental, o sea, nuestra margen del río Yaguarón, Sí. y la mitad de la Laguna Merín, que como lo hemos hablado varias veces acá, las aguas se pueden dividir por los espejos de agua, o sea, la masa de agua se puede dividir o por la mitad del canal de navegación, por la mitad del lecho más profundo del río, que sería el Talwet, o por la mitad del espejo de agua. Entonces, como acá en la Laguna Merín prácticamente no hay canales de navegación porque es un lugar muy chato, el Estado brasilero le dice al Estado uruguayo: acepten nuestra donación de la mitad de la Laguna Merín más la mitad del río Yaguarón, con la condición de no afectar ninguna propiedad brasilera que hubiera estado establecido en el lado uruguayo, y que los barcos que naveguen ahí sean de bandera uruguaya. Sí, de esa manera también, o sea, por lo que estás diciendo, Brasil evita que se generalice la doctrina de que puede llegar hasta la otra orilla, digamos. Claro, Entonces le evita a Argentina también tener ese argumento. Porque Brasil nunca abandonó las esperanzas de poder poner un pie en el Río de la Plata. No, obviamente la sigue teniendo, te lo diría. Entonces, Pero avanzamos, si a Felipe le parece, con algunas imágenes muy interesantes, porque la siguiente que tenemos es una perspectiva, por llamarlo de alguna manera, no me estoy refiriendo a nuestra mañana aquí en los 70, sino a una foto casi en 3D allí, donde satelital. Vemos las conexiones de la Laguna Merín y las otras lagunas. Y si avanzamos, Felipe, te pido que avancemos, tenemos allí un raconto en la siguiente imagen de la Laguna de los Patos, el Canal de San Gonzalo, la Laguna Merín misma, es decir, todos los espejos de agua que de alguna manera pueden interconectarse. Y si estuviéramos en Europa, esto ya estaría conectado. Pero o sea, habría que poner semáforos. Con muy poco esfuerzo podríamos llevar canales de comunicación tales que sirvieran no solo para transporte de pasajeros, obviamente, sino un manejo de la carga mucho más eficiente. Como Claro, tú dijiste, lo marítimo o lo fluvial, dependiendo de las situaciones, ¿no? Pero en general es lo más barato. Claro, en este caso el sistema de traslado es distinto a lo que vimos en la hidrovía tanto Uruguay como Paraná, pero las barcazas que transportarían la carga podrían mover 200 camiones a la vez, para que la gente tuviera una idea.
Ahora, fíjate que en esta hidrovía Uruguay-Brasil, que tiene 1.181 kilómetros, tiene su distancia respetable, básicamente la componen, como vos bien dijiste, Laguna de los Patos, el Canal San Gonzalo, que es el que conecta y después vamos a hablar, la Laguna Merín y algunas partes navegables, tanto en la Laguna Merín como en la Laguna de los Patos. Y existe un subsistema hecho en Brasil, que se llama un subsistema hubs, o sea, de concentración de carga y distribución, que Volvemos, Felipe, a la que pasamos recién. habla de las conexiones como son. Entonces, desde el puerto de Porto Alegre hay un subsistema que distribuye la carga dentro de Porto Alegre. Hay otro subsistema de navegación que permite por la Laguna de los Patos llegar hasta Pelotas. ¿Ah? Y hay un tercer subsistema que entraría en el Uruguay que todavía no está desarrollado. ¿Ah? Entonces, del lado brasilero ya lo están aprovechando. Del lado uruguayo, lamentablemente No, estoy volviendo, Ricardo, a cuando tratamos el río Uruguay. Y tú expresabas que las nacientes del río Uruguay en territorio de Río Grande do Sul era un gran entramado de pequeños ríos y arroyos que estaban poblando toda esa zona, digamos. Todo interconectable, todo permite. No estamos pensando en grandes cargueros, ni portacontenedores, ni nada de eso, pero para esas pequeñas economías, esas economías muy locales, muy regionales, barcazas de un porte normal pueden implicar la solución de la salida de mercaderías en lugares donde no hay que construir casi nada, porque simplemente lo que hay que hacer es un muelle para una barcaza muchas veces, otras veces sí, otras veces necesita infraestructura, pero, Gustavo, pero no siempre. A ver, los que han visto la serie Peaky Blinders, muchas veces las reuniones se hacían en esos canales artificiales que llegan casi hasta Escocia, que se tomaban como rutas alternativas a las carreteras porque eran más seguros, podían transportar más carga con menor exigencia, que fueron todos fabricados artificialmente para suplementar los problemas que había en los caminos. Claro. Estamos hablando del siglo XVII, y hoy todavía existen. El que viaje a Reino Unido y va para Cambridge o va para las afueras de Londres, ve los canales ahí al costadito y que siguen transportando pequeña carga, pero en forma segura, rápida y mucho más barato. Ahora, tenemos otra diapositiva para ir metiéndonos más en el tema. A ver si. De cómo es la carga en Brasil y cómo es la carga. Está, Ricardo, o la siguiente. No, la siguiente. Sería la siguiente, sí. Hacemos la siguiente, Felipe. Te pido disculpas. Ahí va. Ahora sí. Entonces, acá lo que nosotros podemos ver, qué carga de Brasil podría llegar para Uruguay. Y dentro de esos, estamos hablando. Sí, esta es impresionante. Me encanta esta porque es muy elocuente. Porque tenemos. Como Uruguay. De Uruguay ahí lo único que tenemos es un contorno. Pero vemos cómo está influyendo. O cómo estamos las intercambiando. Líneas en colores, ¿viste? Hasta dónde llegan para abastecer. Exacto, cómo está dialogando desde el punto de vista de la comercialización de la carga con el corazón de Río Grande do Sul. Claro. Es decir, de alguna manera, bueno, no me quiero poner nacionalista, pero durante unos meses todo eso fue nuestro, ¿no? Claro. Pero es impresionante cómo esa especie de frontera seca que implica una continuidad territorial hace que todo ese sea muy fácil de atender si se quiere desarrollar. Claro, acá hay dos elementos principales. Si queremos desarrollar esto, Ricardo, no hay que tirar montañas, no hay que hacer nada. Pero aparte tenés los dos extremos de la piola, como yo le digo. Un extremo es la concentración de población, que la tenés en Brasil, sí. Y el otro extremo, para que la cuerda esté tensa y se puedas mover aritos de un lado al otro, es producir cargas y tener cargas. El volumen de cargas. Si no lo tenés, digo, en la zona casi por la información que tengo, hay 1 millón de hectáreas sin producir. Entonces, hay que generar el volumen de carga. Para una vez generado el volumen de carga, los costos de producir la infraestructura que vos necesitas para transportar esa carga se justifican. Correcto. Amigos, en 2 minutos volvemos a charlar sobre la Laguna Merín y toda esta potencialidad que estamos empezando a ver junto a Ricardo Barbosa, para empezar a sumar información más que nada. La idea es que ustedes no tienen que recordar nada, pero en sus cabezas empiecen a depositar estos conceptos geopolíticos en los cuales el Uruguay puede
tiene acceso, son parte de su realidad y están muy lejos de ser motivo de conversación a veces, pero son mucho más relevantes para las generaciones que vienen este tipo de discusiones, nos parece a nosotros, ¿no? Ya volvemos aquí en el 1170M, vuestro dial, aquí en la hora global. Jueves 30 del mes de mayo de 2024, 15 horas 29 minutos y unos pocos segundos. Y seguimos aquí en Radio Mundo, en 1170M de vuestro dial, intentando ver otras de las caras, otros de los aspectos de la geopolítica regional, porque ni siquiera queremos que sea nacional. Nos resistimos a meternos en un solo país y la idea es seguir teniendo esa visión desde afuera de las cosas, pero intentando ver cómo funcionan. No las naciones, no los países, las regiones, porque así se debe encarar una geografía o una geopolítica. No sé si estás de acuerdo, Ricardo, pero ahí me mandó un atrevido comentario mío. Pero que haya una banderita o un límite ahí, digo, no me hace analizar distinto a toda la etnia pastún de un lado del otro de la frontera entre Pakistán y Afganistán, por ejemplo, ni me hace analizar muy diferente, como tú decías hoy, y me parece brillante, la forma de vida de los riverenses con los riograndeses más del sur. Es decir, la gente se mueve por regiones, por áreas de influencia, por lugares donde vive. ¿Vendrá por el clima? Puede ser, un buen geógrafo diría eso, pero esas son las realidades. Claro, pero lo que nosotros no nos podemos olvidar, el Estado es una creación artificial, creada por el hombre, y los límites son límites de autoridad para ese Estado artificial. Y muchísima gente, no solo acá en nuestras fronteras, en cualquier lugar del mundo, porque lo hemos hablado, como recién referenciaste, a las distintas etnias, la vida cotidiana, los límites no le ponen freno. Lo que podría afectarnos un poco es cuando cambian de esa frontera, que es todo ese entorno, y se van de un lado para el otro y hay cambios. Pero podemos, buscar de este tipo de realidades muchísimas. Entonces... Bueno, ahora, ¿cómo le llamas a Felipe? El rey de la gráfica. Al rey de la gráfica lo voy a marear un poco porque vamos a dar... Bueno, el rey de la gráfica tiene su soberanía, ejerce su soberanía sobre los controles, los límites. Sí, pero lo voy a llevar para atrás un poquito a la número 4, si Felipe no se enoja, porque hoy nos la salteamos y ahora sí tiene sentido hablar de ella. Habíamos hablado de áreas de influencia. Claro, y acá tenemos ahí una segunda imagen que dice movimientos de carga. Claro, esa es la realidad. La realidad es lo que está pasando. Y históricamente en el Uruguay no hay ninguna novedad, que somos montevideocéntricos. Sí, sí. Y esa es la gran queja que hemos escuchado de los procesos de descentralización desde hace décadas y décadas. Según algún presidente brasileño, somos una ciudad con pretensiones de país. Exactamente. Y por el otro lado, tenemos el sistema federal brasilero que hace ver las realidades de cada estado como si fuera un país. Entonces, en esta diapositiva, nosotros estamos viendo cómo realmente se mueven las cargas, pero esas cargas son cargas terrestres. ¿Qué quiere decir? Y acá, en los comentarios, capaz que ahí tenemos en Uruguay un eje desde el norte hacia Montevideo, por ejemplo, pero en Brasil hay un eje casi horizontal, sí, tendiendo a acercar la carga hacia el agua. Porque esa es la última carretera paralela a la línea del Ecuador, sí. Porque eso lo planifica Travassos en 1840, 1850, es una planificación. El único geopolítico brasileño que podemos encontrar en biblioteca. Lo que él llamó la carrera hacia el oeste, parecido a lo que hizo Estados Unidos. La carrera hacia el oeste trazó carreteras en forma paralela al Ecuador y después trazó carreteras perpendiculares, que ese sería el desarrollo que tendría que llevar Brasil, que lo lleva a cumplir un 60%. Y justo esta, la que estábamos viendo en la diapositiva, es la última. Ahora, estas carreteras
y yo sé que los comentarios pueden afectar negocios ya establecidos, pero acá lo que nosotros planteamos son lo que llaman polos de desarrollo donde un montón de gente tendría que salir beneficiada. De repente habría que cambiar algunos modelos de negocio y hoy lo que nosotros y cualquiera que recorre el país ha visto y ha sufrido es el deterioro de las carreteras a través de transporte de carga cada vez más pesado, porque los dos principales elementos de carga de transporte pesado que existen en el mundo y en cualquier país, que es el marítimo de cabotaje, o sea, pequeños buques, y el tren, Uruguay no lo tiene. Entonces, esa lógica hace que un montón de servicios, que son las carreteras, terminen rápidamente destruidas. Pero aparte, vamos a sacar lo que está sucediendo. La visión que hay en el estado de Río Grande y en la República Oriental de Uruguay tienen centros diferentes al área de la Laguna Merín. Y el otro problema que hay con Brasil es que termina el estado de Río Grande y te caíste de Brasil. Entonces, los gobernadores en Brasil normalmente miran a Brasilia, porque su objetivo es llegar a Brasilia. Y aparte, el que firma la asignación de recursos está en Brasilia. Y acá en el Uruguay, muchos de los intendentes miran a Montevideo, porque obviamente que algunos pretenden llegar acá enfrente donde estamos, acá en la Plaza Independencia, pero también un montón de recursos, de asignaciones y de proyectos nacen acá en la centralidad y la asignación de recursos en la centralidad. Chile en una época lo que hizo, que estaba dividido en departamentos, agrupó en 12 polos de desarrollo para agrupar porciones de territorio y dedicarlas a producciones similares para que fueran buenos en algo. Entonces, ese polo de desarrollo beneficiaba en todo el entorno. Estamos cayendo ahí en una centralización económica, ¿no? O de estrategias económicas. Una estrategia... Con el peligro que ello conlleva. Hay aspectos incluso ideológicos allí. Sí. Pero el tema es dónde están los límites. O sea, mirá que te estoy comprando todo lo que dijiste, está bien, pero señalo para quien nos está escuchando que no corremos el peligro, capaz que porque vos ya peinás canas y yo ni los pelos para las canas tengo, no corremos el peligro de irnos tipo péndulo, por decirlo de alguna manera, hacia extremos ideológicos o aplicar ese tipo de nuevas religiones, de las que soy ateo, pero simplemente darnos cuenta de que a veces la mezcla de los conceptos es buena, a veces el implementar el desarrollo regional con cierta abstinencia de los estados en cuanto a que se puedan desarrollar, o a veces con la ayuda del Estado planificando y ayudando a los procesos, generando esos círculos virtuosos, pero ayudándolos a hacer. Claro. Entonces, es una mezcla un poco extraña que la gente a veces no entiende. Si uno está siendo estatista, no está siendo estatista, es atender la realidad de cómo está funcionando esa región. Chile, por ejemplo, necesita esa presencia estatal porque su geografía tan angosta y además con climas diferentes, porque es una geografía vertical, no horizontal, por lo tanto el clima es distinto al norte y al sur, hacía que parecían países distintos. Claro, a ver, Chile, su geografía, como en todos, manda. Entonces hay lugares que tenés 30 kilómetros de ancho y 150 lo más ancho. Y en otro lado 35 grados de calor y en otro claro. bajo cero. Entonces, pero acá, lo que nosotros... Pero no es el caso acá tenemos todo a favor. No, pero aparte acá, lo que estamos hablando, obviamente los modelos, los proyectos que se pueden traer son referencias, pero tienen que pasar por el tamiz de la realidad de la localidad, que es lo que el entorno geográfico, como dicen los viejos geógrafos y los que fueron los iniciadores de la geopolítica, el entorno geográfico condiciona los parámetros de un desarrollo económico, porque la posibilidad de un desarrollo económico es la posibilidad de obtener más recursos a los efectos de poderlo distribuir en el entorno que se generan, que en este caso volvemos a que sería Laguna Merín, Laguna de los Patos, Porto Alegre, y si el rey de la gráfica nos permite presentar... Sería la imagen 6, acá, Felipe. Ahí está. Esa imagen, lo que para el oyente que está escuchando,
puede ver la laguna Merín que aparece, los puertos existentes y proyectados. Los proyectados son los que están en punto rojo y acá tenemos La Charqueada, que no está terminado, Tacuarí, que no está terminado, Río Branco, que no está terminado, que enganchan con la laguna Merín. Después, abajo, Santa Victoria de Palmar, sí está terminado. Está funcionando, sí. Río Grande está terminado. Sao José del Norte está terminado. Pelotas está terminado. Tapes en Brasil no, que está al norte, en la Laguna de los Patos. Y el entorno portuario alrededor del Porto Alegre. Ahí va. Porto Alegre, un poquito más al norte, tienen a Estrella y a Cacheira do Sul. Yo entré al puerto de Porto Alegre. ¿Cuál es el problema que tiene? Es que es un tubo largo y vos para llegar a los muelles que están más al fondo, te lleva 2 horas y media de navegación, obviamente una velocidad lenta del buque porque no podés hacerte el loco. Sí, pero no tiene esa facilidad de tráfico que tiene un puerto más oceánico, más sobre el mar. No, es un tubo metido adentro de la tierra. Sí, sí. Los otros que hacía menciono, Cachoeira do Sul y Estrela, son puertos pequeños. Estrela en particular es una ciudad cervecera, yo la conozco, digamos que hay una colectividad alemana importante allí, pero sí tiene mucha conectividad fluvial, sí. Claro, sí, hay mucho tráfico. Pero fluvial. Fíjate, cada barcaza son 200 camiones. Sí. Por supuesto que demora más el transporte de carga y todo, pero eso es planificación logística. Vos, las cosas urgentes, yo qué sé, un producto perecedero, lo llevas en un camión, lo llevas en un avión. Sí, pero las cosas no perecederas que las podés planificar, en volumen te abarata los costos y las trasladás. Ahora, ¿qué ha pasado? Nosotros tenemos el decreto ley 14.748 del año 77 que crea el Tratado de Cooperación para Aprovechamiento de los Recursos Naturales y Desarrollo de la Cuenca Merín, Tratado de la Cuenca de Laguna Merín. Después tenemos en el 63, modificado 65-74, el Tratado de la Comisión Mixta Uruguayo-Brasilera para el Desarrollo de la Laguna Merín, CLM. Que ya adelantaste que es honorario. Claro, y tiene sede en la ciudad de 33 y en Porto Alegre, o sea, en 2 lugares próximo a el área geográfica en la que se va a tratar. Pero después de eso hubo una inversión en India Muerta y alguna inversión más. Y después, que vos hablabas del recurso de agua, porque es una zona natural que debe haber pocas en el mundo, obviamente con todo un ecosistema único en el mundo, por esa conexión de lagunas de aguas dulces tan cerca del mar salado, y está la cuenca de la Laguna Merín, aportes para discusión ciudadana, que trabajó Amigos de la Tierra, Uruguay Sustentable, redes, pero esto ya tiene un tiempo. Después hay un estudio de la NASA, del campo de la Laguna Merín. Para el año 22 se habló de la hidrovía Laguna Merín, Laguna de los Patos. También en la época del gobierno de Mujica se firmó tratado con Lula para la construcción del nuevo puente en la ciudad de Río Branco, para el dragado del canal de San Andrés. En el 23 se planteó consejos regionales de recursos hídricos. Después también Brasil hace un llamado, por razón de esto, para la construcción del puente sobre el río Yaguarón. O sea, en diciembre del 23 nos llevamos un año, que es el acuerdo que firma el presidente Lacalle para el dragado de la Laguna Merín, la de los Patos y este puente. Y nos quedamos y veremos qué pasa, qué es lo que sucede, porque uno de los planteos que hay, la conexión entre la Laguna Merín y la Laguna de los Patos, hay un canal, que es el que mencioné recién, el de San Andrés, sí, San Andrés, que viene a ser el reservorio natural de la Laguna Merín cuando toda la parte de San Gonzalo. La de San Gonzalo, perdón. Ahí está. Me equivoqué de nombre. No, está bien. De San Gonzalo, donde naturalmente la laguna decanta ahí y junta sus sedimentos. La gente, le voy a poner un ejemplo sencillo para los que andan por Montevideo y Canelones. Cuando cruzan por la Rambla, el puente sobre el arroyo Carrasco, hubo una época que lo canalizaron y salía derecho al mar.
Vos andá a verlo ahora y vas a ver que cruza la Rambla y se tuerce a la izquierda y avanza casi 800 metros y ahí recién sale al mar. Ujú. ¿A qué voy esto? Podés hacer miles de obras. La geografía y la naturaleza. Pero para que veas la facilidad de todo esto, Ricardo, con estas lluvias y estas inundaciones en el sur de Brasil, Laguna de los Patos y Laguna Mení están casi conectadas porque Sí, ese canal se está desbordando. es una Es hora. decir, no estamos hablando de grandes obras de infraestructura que lleven décadas para hacer enormes emprendimientos que pudieran implicar inversiones multimillonarias. Estamos hablando de hasta un trabajito de hormiga podría hacerse para ir manejando de acuerdo con otro país, de acuerdo con otro gobernante, de acuerdo con gobernantes regionales, un avance de obras que nos permita en unos pocos Claro. años tener una funcionalidad, tener muelles funcionales, Pero tener volvemos algunas al principio. pequeñas grúas, tener Volvemos al principio. algún calado de barcazas como tú me señalabas en el Claro. río Uruguay. Bueno, Inversión, cuando el negocio es rentable, hay inversión. Y acá volvemos otra vez al principio de la charla, que necesitamos aumentar las cargas. Porque la producción de las cargas que tenemos en Uruguay, si bien ya se ha dejado, o en parte se ha dejado de mirar al puerto de Montevideo, porque aparte es otro tramo, hay que traerlo casi 400 kilómetros hasta el puerto de Montevideo para cargarlo. Para el otro lado, vos en un viaje de chata tendrías 200 camiones, que puede tardar 10 días en llegar al puerto de Porto Alegre, pero es otro valor. ¿A qué voy? Lo que vos bien decís, esas terminales que vimos ahí en Puntos Rojos, Charqueada, Taucuarí, se justifican en la medida que sepan que los acopios de carga que va a haber son del volumen tal para usar esas infraestructuras. Y el dragado del canal, por lo que me informaron, se hace en 3-4 meses. Es muy rápido y el ensanche puede llevar hasta 6 meses. Después obviamente hay que mantenerlo porque la naturaleza sigue haciendo su trabajo. sí, obviamente, a eso vamos, pero después de la tanda. Bien. Después de la tanda. Amigos, 2 minutos y ya volvemos en el 1170M de vuestro dial y ahí te voy a hacer una pregunta un poco provocativa porque voy a dar vuelta a tu argumento de recién, a ver cómo lo podemos repensar esto. Ya volvemos, amigos, en la Hora Global en Radio Mundo. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. 1170M de vuestro dial, paralelo 35, 15 horas 50 minutos, intentando entender lo a veces inentendible, pero que a veces nos acercamos bastante aquí en la Hora Global con Ricardo Barbosa, en este caso aterrizados en el tema, ¿cómo podríamos llamarle? No es hidrovía, en realidad estamos hablando de Polo de desarrollo. El ¿te gustó Polo de Desarrollo? Sí. Polo de Desarrollo relacionado con la región que rodea la Laguna Mení. Tú decías, Ricardo, a veces no justifica la inversión en algunos de esos puertos, el calado, el dragado de algunos de esos canales, o pequeños arroyos que podemos transformar en grandes canales si queremos, porque la generación de riqueza viene obviamente de las empresas que están instaladas allí o no. Mi pregunta es al revés, ¿no deberían algunos gobiernos pensar de otra manera? Es decir, bueno, si yo invierto en dragar, en crear estos canales, ¿no le estoy dando a las empresas, no las estoy tentando a poder instalarse allí? Lo que pasa que imagínate que es una autopista con 4 autos. Un auto se llama Estado, otro auto se llama privado, otro auto se llama naturaleza y otro auto se llama cargas. Los 4 arrancan y de repente el del Estado se te va adelante y llega primero. Perfecto, llegaste, estás descansando, te tomás un café, pero los privados tienen que decidir empezar a plantar. La naturaleza cumple determinados tiempos, son ciclos creo de 4 o 5 meses, y después tenés que lograr llegar a esa carga. O sea, lo ideal serían que los 4 autos llegaran juntos, Claro. Pero nosotros en el 2005 tuvimos un boom agrícola, Sí. y no fue pensado por nosotros, sino que fue por condiciones políticas de nuestros vecinos que se dio. Pero, por ejemplo, el tema forestal, sin quererlo, empezó con determinadas lógicas de exoneraciones para que
se desarrolle. llegara a determinados niveles y se llegó a determinada masa crítica que permitió instalar las empresas. Ese caso sí fue pensado de repente. Bueno, o por no pensado La al vía de extremo los que iba a hechos. llevar, Claro, pero la sí vía de es los cierto hechos, que se claro, facilitaba. lo que llevó es, bueno, vamos a aprovechar lugares que no son buenos para producir, que se planten árboles. Ahora tenemos un montón de árboles, ¿qué hacemos? Y bueno, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Otra condicionante externa, porque ya estaba Monte del Plata y UPM viene por otra condicionante externa, pero hay un montón de opciones. Lo que pasa que esto es una decisión política con un lineamiento estratégico que no quiere decir que sea de un gobierno, sino que tiene que ser del Estado y capaz que no puede ser en una década. Pero si tomamos la decisión de llegar al objetivo estratégico, cada día que avancemos estamos perdiendo menos tiempo. Mientras no tomamos la decisión, estamos siempre llegando tarde. Ok. Vamos a, como terminamos siempre nuestras charlas, si pueden conseguir este libro que va a recomendar Ricardo, les va a cambiar la cabeza. Te escucho, Ricardo. Bueno, Gustavo acaba de decir ese comentario porque lo sufrió, porque lo doy en la clase de geopolítica, me parece un libro excepcional. Editorial Paidós, Estado y Sociedad. Parag Khanna, Conectografía, mapear el mundo, mapear el futuro de la civilización mundial. ¿Quién es Parag Khanna? Destacado estratega global, autor de éxitos, Trotamundo, investigador senior del Centro sobre Asia y la Globalización en la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de Singapur, gran polo de desarrollo, de conocimiento y de desarrollo estratégico, socio gerente de la consultora geográfica Hybrid Reilly, director general de Factotum, agente de Branding y Marketing en Contenidos. Este es un libro del 2008. ¿Por qué lo trajimos? Porque él lo que plantea es que a través de los desarrollos económicos, como estábamos hablando de la Laguna Merín, de las interconexiones, de la creación de esas zonas, esos territorios con elementos comunes para organizarlos, no solo el desarrollo económico, no solo el bienestar de la población, sino también un parámetro muy importante, que los niveles de conflicto iban a bajar porque los estados estaban involucrados en inversiones, en valoraciones y en centros de desarrollo que de repente no estaban en su país, como puede pasar con China, como lo hace con Rusia, como lo hace con Mongolia, como lo hace Singapur en toda esa zona del Asia. Es un libro, hay varias charlas TED de Parag Khanna, es muy recomendable, es una visión integradora excepcional, 2008. Y moderna. Y moderna. Ahora le pegaron una patada en el tobillito con lo de Ucrania y Rusia, pero en general a nivel mundial... Es válido, es válido. Sí, y la visión es de todo el mundo. Él hace análisis, trabajó para el Fondo Monetario también, trabajó para un montón de lugares. Sé que trabajaba como asesor senior para el Pentágono también, en decisiones estratégicas. O sea, es una persona 50 y poco de años, brillante, su origen es hindú, y bueno, un libro muy, muy recomendable. Muy bien, amigos, llega la hora en que debemos despedirnos, agradecer a Ricardo por la presencia como siempre, ya sos habitué de aquí, no voy a decir más, y a ustedes, los que nos están escuchando, prepararse ya para Se hace tarde, que en manos de Eduardo Rivero va a encarar, como siempre digo, la mejor música del mundo. No vamos a envejecer, eso es la parte que nos encanta, Ricardo y a mí, cuando salimos de este programa, porque vamos a estar por 2 horas, se van a ir las canas, se van a ir todos, nos van a dar ganas de bailar. Te voy a decir un lema de un buzo que tengo. Tengo 18 y 44 de experiencia. Perfecto. Perfecta frase para despedirnos, amigos. 1170M de vuestro dial, Paralelo 35, la hora global, y que viva la radio. La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.